Recordaremos todos que el tema principal de esta epístola es la preeminencia de Cristo en todo. La preeminencia de Cristo en todo. Vimos la preeminencia de Cristo en la creación, versículos del 15 al 17. Vimos también la preeminencia de Cristo sobre la Iglesia, versículos del 18 al 20. Gracias, David. Y vimos también la preeminencia de Cristo sobre la reconciliación del hombre con Dios, versículos del 21 al 23. En esta mañana vamos a ver el ministerio encomendado a Pablo de parte de Dios, que son los versículos del 24 al 29. ¿De qué capítulo? Capítulo 1. Vamos a leerlos. Capítulo 1 de Colosenses, versículos del 24 al 29. Dice así la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 24, vemos el primer punto es el sufrimiento de Pablo en el ministerio. La hermana Toñi ha comentado que tiene obstáculos, pero vamos también a ver en esta mañana los obstáculos que tuvo Pablo y obstáculos que tienen nuestros hermanos en la actualidad, la iglesia perseguida, y obstáculos que tuvieron nuestros hermanos a partir del siglo II en particular, con las famosas 10 persecuciones, y una de ellas, la más terrible posiblemente, la persecución de Diocleciano. Pero como digo, vamos a ver el sufrimiento de Pablo en el ministerio. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora, dice Pablo, me gozo en lo que padezco, en lo que sufro por vosotros. Hermanos, ¿no es esto una paradoja? ¿No es una contradicción? ¿Me gozo en lo que padezco, en lo que sufro? Porque padecerse y gozarse son experiencias totalmente opuestas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el gozo con el sufrimiento? Pues esta es la experiencia que vivió Pablo durante todos los días, desde el día que Cristo lo eligió como ministro hasta el final de sus días. Y hermanos, fijaos, y esto lo sabemos, que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no es circunstancial, no depende de las circunstancias. El gozo es relacional. ¿Por qué? Porque depende de una relación, y esa relación se llama Cristo. Si mi relación con Cristo es una relación íntima, obviamente el gozo no va a desaparecer de nuestra vida, de nuestro corazón. El gozo es permanente en la vida del creyente. Y Pablo le dice a los colosenses que se regocija en lo que padece por ellos. Y ese padecimiento se está refiriendo en parte a su encarcelamiento, porque esta epístola fue escrita desde la prisión en Roma.
Hay otras epístolas que fueron también escritas durante el tiempo que Pablo estuvo encarcelado en Roma, como son Efesios, Filipenses, esta, Colosenses y Filemón, llamadas las epístolas de la prisión. Ahora, ¿por qué razón el sufrimiento que experimentaba Pablo era una fuente de gozo? En el Nuevo Testamento vemos bastantes razones, pero vamos a ver algunas en esta mañana. En primer lugar, queridos hermanos, el sufrimiento hace que los creyentes se acerquen a Cristo. El sufrimiento por el nombre de Cristo hace que los creyentes se acerquen a Cristo. Y uno de los anhelos de Pablo precisamente era ese, la participación en los padecimientos, en los sufrimientos de Cristo. Pablo en Filipenses 3:10 escribió: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte. ¿Por qué sufrió Pablo? ¿Por qué sufrió tanto Pablo, hermanos? Vamos a abrir un momento nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 15 al 16. Vamos a ver cuál era el propósito que Dios tuvo para elegir precisamente a este apóstol. Dice, del 15 al 16, Dios se presenta a Ananías en visión y le dijo: ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Notad lo que dice a continuación. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, le dijo el Señor. ¿Entendemos por qué Pablo sufrió tanto? ¿Entendemos por qué Pablo llevaba sobre su cuerpo las marcas, las cicatrices de Cristo? Porque Pablo fue elegido, hermanos, para proclamar el Evangelio, pero con mucho sufrimiento. Y lo otro es lo que no queremos tener: dolor, sufrir. Cuando nos duele la cabeza, ¿qué hacemos? Recurrimos ¿a qué? A los analgésicos. No queremos experimentar dolor. Hay hermanos que están experimentando mucho dolor por causa del nombre de Cristo, hermanos. Nosotros, al menos, bueno, perdonadme, no nosotros, yo no puedo entenderlo, porque yo no he pasado por sufrimientos por causa del nombre de Cristo. Entonces yo no puedo hacerme la idea lo que es sufrir por Cristo. No puedo. Lo que sí le pido al Señor es que si tengo que pasar por persecución, que es la voluntad de Dios, me mantenga firme, persevere hasta el final. Así que el sufrimiento hace que los creyentes se acerquen a Cristo, y esta experiencia fue la experiencia del apóstol Pablo. Y Pablo estaba dispuesto, hermanos, estaba dispuesto no solo a sufrir, sino aún a morir por el nombre del Señor. La segunda razón por la que el sufrimiento era una fuente de gozo es porque el sufrimiento es garantía de que el creyente pertenece a Cristo. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y todo esto tenemos que tenerlo presente, porque no sabemos si vamos a pasar por esa situación, de que el mundo realmente nos aborrezca. Ya nos aborrece. El mundo aborrece al cristiano. El mundo aborrece a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Cristo, aborrece a Dios. Palabras también de Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
bonanza, padecerán ¿qué, hermanos? Persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pedro, hablando también a los cristianos que sufren, si sois vituperados, si sois difamados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Veis cómo el sufrimiento está ligado al gozo? El sufrimiento por causa de Cristo, no sufrir por sufrir. Hay quien muere también por sus convicciones políticas y otras convicciones, pero aquí estamos hablando del sufrimiento cristiano, que no tiene que ver absolutamente nada en el sentido del gozo. Me estoy refiriendo que aunque estemos sufriendo, y si sufrimos por causa de Cristo, el gozo aún es mayor. Otra razón es que el sufrimiento produce una recompensa futura. Yo no sé si a veces pensamos en el futuro. No lo sé. O vivimos el presente en este mundo y nos olvidamos de todas las promesas que vemos en la palabra de Dios y que son promesas para sus hijos, no son para el mundo. Las promesas que vemos en la Biblia son para nosotros. El sufrimiento produce una recompensa futura y dice, si es que padecemos juntamente con Él, es decir, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y mirad lo que dice Pablo ahora, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no son comparables, no se pueden comparar en absoluto con la gloria que nos espera. Y esa gloria es vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Otra razón es que el sufrimiento puede repercutir también en la salvación de otras personas. Y esto lo vemos en la historia de la Iglesia, hermanos. En la historia de la Iglesia vemos innumerables casos de personas que han venido al conocimiento de Cristo a través del sufrimiento de la Iglesia, de hermanos. Me vais a permitir que os lea dos testimonios de esto, acerca del sufrimiento. Los he sacado del libro de los mártires de John Fox y tienen que ver en este caso con españoles. Año 303, año 304. Aquí ya se estaba dando, como digo, la 10ª persecución, la persecución que ordenó Diocleciano. Eulalia, una dama española de familia cristiana, era notable en su juventud. Estamos hablando de una niña joven. Era notable en su juventud por su gentil temperamento y por su solidez de entendimiento, pocas veces hallado en los caprichos de los años juveniles. Apresada como cristiana, el magistrado intentó de las maneras más suaves ganarla al paganismo, pero ella ridiculizó las deidades paganas con tal aspereza que el juez, enfurecido por su conducta, ordenó que fuera torturada. Así, sus costados fueron desgarrados con garfios y sus pechos quemados de la manera más espantosa, hasta que expiró debido a la violencia de las llamas, y esto ocurrió en diciembre del año 303. Alguien me diría, para, no sigas, no queremos oír eso. Es lo que está pasando en muchas iglesias, hermanos. No sigas, no queremos oír. ¿Somos insensibles, hermanos, al sufrimiento por causa del nombre de Cristo? En el año 304, cuando la persecución alcanzó a España,
Daciano, gobernador de Tarragona, ordenó que Valerio, el obispo, y Vicente, el diácono, fueran apresados, cargados de cadenas y encarcelados. Al mantenerse firmes los presos en su resolución, se mantuvieron firmes en que no querían blasfemar contra el nombre de Cristo, Valerio, el obispo, dice, fue desterrado, y Vicente, el diácono, fue puesto al potro, dislocándose sus miembros, desgarrándole la carne con garfios y siendo puesto sobre la parrilla, no solo poniendo un fuego debajo de él, sino pinchos encima que atravesaban su carne. Al no acabar con sus vidas a través de estos tormentos, ni hacerle cambiar de actitud, fue devuelto a la cárcel, confinado en una pequeña e inmunda mazmorra oscura, sembrada de piedras de sílex aguzadas. Estas piedras son unas piedras que cuando las rompes quedan como verdaderas cuchillas. Bueno, pues así estaba la cárcel, no solamente con estas piedras de sílex aguzadas, sino también de vidrios rotos, donde murió el 22 de enero del 304. ¿Qué se hizo con su cuerpo? Su cuerpo fue echado al río. Podríamos seguir, pero yo os recomiendo la lectura de este libro, el libro de los mártires, de John Foxe. Así que el sufrimiento, hermanos, esto hizo, por supuesto, que a través del testimonio de los cristianos, sobre todo en Roma, muchos de los paganos asistentes, bien en el circo, bien a través de otras experiencias, se convirtieran, pusieran su fe en el Señor Jesucristo. Y por último, el sufrimiento produce frustración en Satanás. Satanás desea que el sufrimiento nos derrumbe. Sin embargo, Dios hace que el sufrimiento por causa de Cristo, de ese sufrimiento salga lo bueno. Todos recordamos el caso de Job, nos viene enseguida a la memoria. Fijaos, antes de que Job sufriera lo que sufrió en sus propias carnes, y todos sabemos lo que sufrió, antes de eso Job había perdido a toda su familia, todas sus posesiones, siendo el hombre más rico de Oriente, lo perdió absolutamente todo, hasta sus hijos. Bien, pues en Job 1:21, cuando Job fue informado de que lo había perdido también incluso, insisto, a sus hijos, lo que salió del corazón de Job no fue una queja, sino le dijo: Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo había perdido absolutamente todos, y a continuación iba a sufrir la enfermedad y consecuencias de esa enfermedad, lo más terrible que una persona puede llegar a experimentar. Que, por cierto, ya lo dije una vez, vuelvo a repetirlo, dicen los científicos que no hay ningún ser humano que pudiese aguantar, soportar lo que soportó Job. Ahora nos dice también la palabra de Dios, Pablo dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Da la impresión como si el sufrimiento, la obra de Cristo, no fuera suficiente, quedara incompleta, ¿no? Da la impresión, leyendo este versículo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Evidentemente, sabemos que la obra redentora fue completa. Cristo la cumplió en su totalidad. Dice la palabra que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es. Cristo afirmó que el propósito por el que Él vino al mundo fue cumplido, y todo, absolutamente todo, se había hecho.
Y en Hebreos 13:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, el cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo no quiere decir ni tiene que ver absolutamente nada con la obra de la redención. Entonces, ¿en qué sentido los sufrimientos de Pablo completaban lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia? En el sentido que Pablo estaba experimentando la persecución de la cual Cristo sería objeto si Cristo estuviese en la actualidad en el mundo. Pero Cristo no está en el mundo. Cristo fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Entonces, al ascender al cielo, Jesucristo estaba fuera del alcance de sus perseguidores, de sus enemigos. Pero no quedando satisfechos sus enemigos con el sufrimiento que le produjeron a Cristo, ¿qué hicieron? Prosiguieron con el mismo odio ahora hacia los seguidores de Cristo, hacia los proclamadores del Evangelio. El odio continuaban teniéndolo a Cristo, pero como Cristo no estaba ya en este mundo, en la tierra, Cristo había ascendido, ahora quienes habían convertido en el centro del odio y de la persecución eran los cristianos. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo totalmente hostil al creyente. Esa es la realidad que estamos viviendo. Es un territorio enemigo y vamos a sufrir las consecuencias de trabajar a favor de la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus enemigos porque estamos viviendo en medio de un mundo que aborrece a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 17:15 le pide al Padre que nos guarde del mal. El mal es del maligno. Dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. ¿Por qué el Señor pidió esto? Hermanos, somos representantes, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y al ser embajadores de Cristo, Satanás descarga toda su ira, todo su odio en contra de los cristianos. Y esa es la realidad que vemos en el mundo, hermanos, que vivimos. Por eso decía antes que tendríamos que pensar más en la eternidad y comportarnos como lo que realmente somos, embajadores del Señor Jesucristo. Representamos, hermanos, al Señor. Y una vez más, insisto, y la palabra de Dios nos lo tiene que recordar, nuestra ciudadanía no es el mundo en el que vivimos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso yo me alegro de haber escuchado a la hermana decir que tiene obstáculos. Es que tenemos que tener obstáculos. Y a medida que se acerca a Cristo, los obstáculos tendrían que aumentar. Pero ¿sabéis por qué a veces no tenemos obstáculos? Porque no proclamamos el Evangelio. Y para vergüenza nuestra hay lugares, hay trabajos incluso que los compañeros de trabajo no conocen, no saben que somos cristianos. No saben que somos cristianos. Y nos tenemos que identificar, tienen que saber que somos hijos del Altísimo. Y entonces quizá empecemos a encontrar resistencia. Y haber obstáculos en nuestras vidas. Pero si nuestras bocas se callan, enmudecen, obviamente, ¿cuándo proclamamos el Evangelio? ¿Es así? Hermanos, informe al 31 de enero del 2023 por Puertas Abiertas. Más de 360 millones de cristianos son perseguidos.
Más de 360 millones de cristianos son perseguidos. Nosotros no. Gracias a Dios, no. No podemos decir gracias a Dios. Y alguien quizás se extrañe. Pues no nos extrañemos, porque la voluntad de Dios es que seamos perseguidos por causa del nombre de Cristo. No se os ocurra en la oración pedirle al Señor: Señor, no permitas que pase por tribulación. Hermanos, no. Pidámosle: Señor, si tengo que pasar, manténme firme. Haz que persevere, porque entonces sé que estaré contigo en el reino de los cielos por toda la eternidad. Pero si yo le pido al Señor que me libre de una persecución, es que no quiero sufrir. Luego, no sé lo que es sufrir por causa de Cristo. En absoluto. Hermanos, Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de la persecución. Sí, bueno, claro, pero Pablo fue elegido por el Señor para que sufriera. Allá Pablo. No. Y tú también, y yo también, hermanos. Hemos sido salvados para también experimentar la persecución por causa del nombre de Cristo. Otra cosa es que la rechacemos. Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Pablo, ¿por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las cicatrices, hermanos, estaban sobre el cuerpo del apóstol Pablo. Abrid vuestras Biblias, por favor, en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículos del 23 al 28. Vamos a ver a ese Pablo que fue elegido para sufrir por causa de Cristo. El 23 dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco habla, dice: yo más. En trabajo, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias. Ahí están las credenciales del apóstol Pablo. Esas son. Pero conocemos lo que la Biblia nos dice. Lo que no podemos saber es qué experimentó realmente Pablo. Cómo soportó todos estos sufrimientos por causa de Cristo. Y no podemos saberlos, hermanos, porque no hemos pasado. Si alguno ha pasado, perdonadme. Pero yo creo que no, dado que vivimos en un sistema, en un ambiente de total y absoluta comodidad, ¿sí o no? Absoluta comodidad, hermanos. Ahora saldremos de aquí, nos desplazaremos a nuestras casas, tendremos nuestra comida, podremos echarnos la siesta, nos iremos a dormir, descansaremos, tendremos nuestro tiempo devocional. De acuerdo. Pero en cuanto a lo que a sufrimientos se refiere, ninguno.
efectivamente. Pero ahí tenemos a un hermano. Acabamos de leer la lista de los sufrimientos de Pablo. Tuvo más. Pero es que, fijaos, aparte de esos sufrimientos por causa de Cristo, también los sufrimientos que Pablo tenía por la Iglesia. Por la Iglesia. En la segunda epístola de a Timoteo le dice 2:10, por tanto, dice Pablo, todo lo soporto. Pero todo lo soporto, ¿por qué? Por amor de los escogidos. Todo lo soportaba por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así que para Pablo era un gozo sufrir por el Señor y por su Iglesia. Y quienes desean representar a Cristo y sufrir y servir a su Iglesia debemos estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Hermanos, se me ha pasado media hora en un verso. No voy a correr. Me refiero, no voy a correr en el sentido que tenía 6 versículos. No voy a correr hasta donde llegue, llego y con todo mi amor y respeto lo dejaré. Prefiero ir poco a poco y no ir rápido. Vale, ahora tenemos un segundo punto, que es el origen del ministerio de Pablo. Fijaos, dice el 25. Bueno, el 24 finaliza así: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y ahora aquí enlaza Pablo, de la cual, es decir, de la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, pero según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fijaos que Pablo repite el hecho de que Dios lo hizo ministro. En el versículo 1 de la epístola dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo fue ministro por la voluntad de Dios. Versículo 23 ahora. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro 2 veces. Pero es que ahora vuelve otra vez a repetirlo en este versículo 25. De la cual fui hecho ministro de la Iglesia. Así que vemos que Pablo repite 3 veces que fue ministro, elegido por Cristo. Ni Pablo se presentó voluntario para ser ministro, ni Pablo fue presentado por el consejo de la Iglesia para que fuese ministro. Fue Dios, fue Cristo quien lo eligió en su viaje a Damasco. Siendo un perseguidor de la Iglesia, el Señor Jesucristo lo eligió. ¿Para qué? Para que sufriera por causa de su nombre, para servir a la Iglesia y para enseñar a los creyentes a ser maduros, para que se presentaran ante Cristo. Así que vemos que Pablo, insisto, es designado por Cristo, y la pregunta que Pablo le hizo, enseguida le dijo: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor ya le dijo lo que tenía que hacer. Así que Dios dio a Pablo la solemne responsabilidad de proclamar el Evangelio entre los gentiles. Nos dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este fue el propósito
para el que Dios responsabilizó a Pablo, para que llenase, para que saturase con el mensaje del Evangelio todo el mundo gentil. Y Pablo lo cumplió totalmente. Por eso Pablo pudo decir en un tono triunfante: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Así que lo que el Señor encomendó a Pablo que llevase a cabo, Pablo lo cumplió. Pablo lo cumplió. El tema del ministerio es también bastante largo, el punto este. Llevo 30 minutos o 33. Casi me voy a detener aquí. Lo digo más que nada porque el tema este del misterio, ese misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento vemos que es revelado, y fue revelado a Pablo, a los apóstoles, a los profetas del Nuevo Testamento, es un tema realmente, hermanos, importantísimo. Y yo no quisiera que alguno se durmiera, porque claro, si yo veo que alguien cierra los ojos, yo me callo y no vuelvo a hablar hasta que vuelve a abrirlos. Entonces, perdonadme de verdad, pero es que no quiero correr. Lo que quiero que quede claro es esto, hermanos: el Hijo de Dios, la hija de Dios, ha sido salvado, ha sido salvada, en primer lugar, para ser un fiel seguidor de Cristo, para adorarle y para sufrir si fuese el caso. Pero no debe extrañarnos. Mirad, esta semana recibí un correo de Puertas Abiertas y creo que me va a ir muy bien el que os lo lea. Recibí un correo y dice: los cristianos de todo el mundo contemplamos horrorizados cómo nuestros hermanos de Pakistán sufrían un nuevo ataque la semana pasada. Miles de extremistas irrumpieron en una comunidad cristiana, incendiando iglesias y hogares de creyentes, destruyendo un cementerio, quemando Biblias y dejando a estos hermanos completamente devastados. ¿Quién es el que origina la persecución contra los cristianos? Es el diablo, es Satanás. Pero como digo, el Señor Jesucristo, cuando encontró a Pablo, él ya sabéis lo que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Pero es que Cristo sufre cuando su iglesia sufre. Y por eso le dijo: ¿por qué me persigues? Porque quien persigue a mi iglesia me está persiguiendo a mí. Y el Señor está sufriendo, hermanos, cuando ve a su iglesia perseguida, que sufre. Pero por otra parte su corazón está lleno de gozo. La gran contradicción. Está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque sus hijos, a pesar del sufrimiento y de la persecución, se mantienen íntegros en la fe y prosiguen hacia la meta. Traduciendo este horror a cifras, más de 1.600 cristianos están necesitados. Han destruido 93 casas y más de 20 iglesias han sufrido graves daños. Tus hermanos de Pakistán necesitan desesperadamente tus oraciones y tu apoyo. Dice: el pasado domingo estos creyentes se reunieron ante las iglesias destruidas de Jarawala para celebrar su culto semanal. Los cristianos estaban de pie el domingo con el hedor de la destrucción pegado a ellos. Cuenta Fariat, un pastor que vivió un ataque similar hace años. Algunos colaboradores están viviendo esta crisis sobre el terreno, fortaleciendo a la iglesia de Pakistán en estos tiempos de crisis. Estamos aquí, dicen, porque nunca nos fuimos. Permaneceremos aquí con nuestra gente, sirviendo a Dios
y lavándole los pies. No les importaba el sufrimiento. Afirma uno de ellos que no puede ser nombrados por motivos de seguridad. Nosotros también debemos permanecer junto a la familia de Dios en Pakistán. Lo más importante que podemos hacer, ¿sabéis qué es, hermanos? Orar. No cuesta dinero. Mientras ellos lloran por este último atentado, por favor, acuérdate de los creyentes pakistaníes en tus oraciones. Pide a Dios que los proteja, que sane sus corazones y que les dé valor para seguir adelante. Esto es una petición bíblica. Esto es, hermanos, lo que tenemos que orar al Señor. Pedir que los proteja, que sanen sus corazones y que les dé valor para seguir adelante, fortaleciéndolos física y espiritualmente. Proseguir hacia la meta. Ora por los cristianos afectados por los ataques en Pakistán, para que sientan muy de cerca la presencia de Dios en medio de este sufrimiento y Él, Cristo, les impulse para seguir adelante en la obra allí. Ora por las iglesias y viviendas cristianas afectadas para que puedan reponerse de estos ataques y llegue toda la ayuda de emergencia para cubrir las necesidades inmediatas y a largo plazo. Pakistán, la India, Irán, Siria, infinidades de naciones, Somalia, Nigeria, están sufriendo, hermanos, están sufriendo. Oremos, por favor, oremos para que el Señor los mantenga firmes. Oremos para que el Señor los mantenga firmes.